3 de enero de 1947. Es el día del nombramiento de Joseph Raymond McCarthy como senador republicano por el estado de Wisconsin. Durante los 10 años siguientes se hará famoso por sus múltiples investigaciones a personas del gobierno de los Estados Unidos sospechosas de ser agentes soviéticos infiltrados o simpatizantes del comunismo. Todo comenzó en febrero de 1950 con una intervención en la que McCarthy denunció una conspiración comunista en el seno del Departamento de Estado. Pero antes, ¿qué fue lo que llevó a este senador a acusar sin motivos aparentes a personajes públicos, gente del gobierno y hasta militares de ser espías soviéticos o comunistas? En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los aliados. En este momento, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos se configuraron como dos superpotencias rivales, estableciéndose el escenario en la que sería la Guerra Fría. De forma casi inmediata a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, comenzó esta otra guerra, ahora entre los vencedores, algo inusual en la historia. Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían intereses contrarios e ideologías antagónicas. Democracia liberal defensora de las libertades individuales y de la economía de libre mercado frente a defensa teórica de la igualdad a costa de los derechos individuales. Los enfrentamientos ideológicos de los dos bloques no llegaron a desencadenar en una guerra mundial, pero la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcó significativamente gran parte de la historia del siglo XX. Ya en 1946, si no antes, comenzó un periodo de desconfianza y de tensión permanente entre las dos grandes potencias. Son múltiples las declaraciones de líderes mundiales sobre la existencia de un clima poco afable. La más famosa fue pronunciada por Churchill el 5 de marzo de 1946. Lo hizo utilizando una metáfora que se haría famosa, el telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet steppe. A partir de 1947, cada una de las dos grandes potencias tendrá una zona de influencia propia y se sentirá legitimada para impedir cualquier alteración territorial, económica, militar o política. Pero la Guerra Fría consistió en debilitar al adversario sin un ataque armado directo, y existen muchas posibilidades para actuar en terreno enemigo. En el transcurso de los años siguientes se sucedieron una serie de conflictos que aumentaron la tensión internacional y avivaron una incesante competición de armamentos. Las grandes potencias dedicaron sus esfuerzos a la obtención de armas de destrucción masiva. Estados Unidos fue el primer país en poseer la bomba atómica. La competencia entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se trasladó a todos los ámbitos. La carrera por la conquista del espacio fue una de las formas más espectaculares de competencia de las que mantuvieron ambos bloques para alcanzar el primer puesto en el desarrollo científico. El espionaje militar y económico también fue un arma fundamental en la Guerra Fría. El espionaje es la manifestación de la competencia entre Estados que siempre ha existido, pero dadas las condiciones en las que se desenvuelve la Guerra Fría, una guerra sin confrontación directa, el espionaje cobra más importancia que en otra época. Una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo es la CIA. El ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, hizo sentir a la administración estadounidense la necesidad de mejorar su servicio de información. La sensación de estar siendo vigilados desde el interior de la organización se incrementó con el desarrollo de la Guerra Fría, y su reflejo más culminante fue la intervención de McCarthy en febrero de 1950. En ella denunció una conspiración comunista en el seno del Departamento del Estado. McCarthy muere el 2 de mayo de 1957, pero su huella seguirá casi 20 años después de su muerte en forma de autocensura. ¿Quién fue Joseph Raymond McCarthy? ¿Qué es el macartismo? ¿Quiénes fueron las víctimas de la caza de brujas? La persecución de comunistas y de presuntos simpatizantes de sus ideas en Estados Unidos durante la década de los 50 toma el nombre de caza de brujas como analogía a la caza de brujas propiamente dicha de la Edad Media. La principal similitud es que el simple indicio que los pudiera inculpar era suficiente para que los acusados fueran llevados a juicio y finalmente condenados.
La caza de brujas como fenómeno generalizado es característica de la Europa central a inicios de la época moderna. Base para la persecución masiva de mujeres, puntualmente también menores y hombres, e incluso animales, por la Iglesia y sobre todo por la justicia civil. Fue la idea extendida entre teólogos y juristas de una conspiración del demonio para acabar con la cristiandad. Los germanos, antes de su conversión al cristianismo, conocían la quema de los magos que realizaban encantamientos perjudiciales. Sin embargo, en la Baja Edad Media carolingia no hubo caza de brujas. De hecho, el Concilio de Paderborn del año 785 castigaba tanto la creencia en brujas como su persecución. Durante el siglo de las luces aparecieron historiadores europeos que acusaban a la Iglesia y a la Inquisición de la caza de brujas porque las persecuciones habían sido un nombre de Dios, y habían sido sacerdotes quienes inventaron la imagen de la bruja maléfica. Autores católicos, posteriormente, reivindicaron el papel de la Iglesia aduciendo que la creencia en las brujas no fue una invención de la Iglesia, y que fue la justicia de los príncipes la que había asesinado a miles de hombres y mujeres con la acusación de brujería. La controversia se mantiene. A finales de la Edad Media empezó a configurarse una nueva imagen de la bruja, que tiene su principal origen en la asociación de la brujería con el culto al diablo, demonología, y por tanto con la idolatría, adoración a los dioses, y la herejía, desviación de la ortodoxia. Si en fechas anteriores los principales interesados en el castigo de los delitos de brujería habían sido los propios convencidos de la existencia de brujos, que sufrían directamente sus supuestas acciones maléficas, una vez que se estableció la relación de la brujería con el culto diabólico, pasó a ser un asunto de interés directo, tanto para la Iglesia del Reino, encargada de mantener la ortodoxia, como para las autoridades civiles. En un decreto papal del 5 de diciembre de 1484, la bula Summis Desiderantes Affectibus reconoció la existencia de las brujas, derogando así el canon episcopi del 906, donde la Iglesia sostenía que creer en brujas era una herejía. Esta bula papal contra la brujería, redactada por Heinrich Institoris en 1484 y firmada por el Papa Inocencio VIII, la Summis Desiderantes solo tuvo una influencia duradera en los territorios católicos, pero fue apoyada y aceptada por las demás iglesias occidentales, luteranos, reformados, anglicanos y puritanos. Solo las iglesias orientales no participaron en la caza de brujas. Para situarnos en el contexto en el que se desarrolló la denominada caza de brujas, primero tenemos que centrarnos en la persona que la lideró, y la situación económica, política y social que atravesaba Estados Unidos en ese momento. Todo esto coincidió primero con la presidencia del demócrata Harry S. Truman, que había vencido en las elecciones de 1945 y que gobernó hasta 1953. Durante su mandato, la política exterior fue muy intensa. Autorizó el uso de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, para poner un rápido término a la guerra en el Pacífico. Él y su secretario de Estado, George Marshall, organizaron la ayuda financiera masiva para la reconstrucción de Europa con el llamado Plan Marshall. También fue el autor de la doctrina Truman, para el auxilio militar a los gobiernos de Grecia y Turquía. También rompió el bloqueo soviético a Berlín mediante un puente aéreo que duró casi un año. Truman trabajó intensamente para que la gran coalición occidental que había vencido a Hitler permaneciera unida bajo el liderazgo norteamericano. Colaboró activamente en la formación de las Naciones Unidas y reconoció la independencia de Israel. Todo esto le concedió al presidente norteamericano una indiscutible posición como estadista internacional de primera línea. Pero en política interior no fue así. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial hubo un aumento considerable de los índices inflacionarios. El gobierno también se enfrentaba a la necesidad de dotar de trabajos, servicios y viviendas a millones de combatientes que volvían del frente. Tarea nada fácil. Las huelgas hicieron que su aparición por todo el país una demanda de aumentos salariales y los sindicatos comenzaron a dar muestras de su poder. En este contexto comenzó la Guerra Fría y con ella la denominada caza de brujas. Políticos extremistas de ambos partidos pensaban que los comunistas se habían infiltrado en el gobierno y presionaron a Truman para que actuara. El presidente ordenó al director del FBI, Edgar Hoover, que investigara a muchos funcionarios empleados de las principales ramas ejecutivas del gobierno. En 1951, Eisenhower aceptó participar en la carrera electoral por la presidencia de los Estados Unidos. En las filas del Partido Republicano centró su campaña en tres temas principales: poner fin al estado de corrupción que, según él, reinaba en la clase política, poner fin a la guerra de Corea y acabar con la subversión que suponía, en su opinión, el comunismo. Ganó las elecciones y gobernó hasta 1956. Su política exterior se basó en la doctrina de represalias masivas, también conocida como doctrina Eisenhower. Esta doctrina, inscrita en el contexto de la Guerra Fría, ponía el énfasis en el uso disuasivo de las armas nucleares y la intervención en cualquier conflicto en cualquier parte del mundo donde se observara la influencia soviética. En política interior se dio una relativa prosperidad económica, así como el relanzamiento del consumo tras los años de cierta restricción debido a la Segunda Guerra Mundial. Su gran impulso a la red de autopistas del país contribuyó a la mejora de las comunicaciones entre los diversos estados, comportando un impacto en el modo de vida estadounidense.
Por otra parte, dotó de un cierto impulso a algunos programas sociales, extendido por ejemplo el seguro médico, extendiendo la jubilación para las mujeres a los 62 años o incrementando los derechos sindicales. En el ámbito social promovió leyes que ayudaron a disminuir la segregación racial. Mientras todo esto sucedía, Hollywood experimentaba una serie de problemas. En primer lugar, los juicios contra los estudios por el monopolio que ejercían. En 1948, los tribunales de justicia les habían obligado a desprenderse de las cadenas de cine, debiendo limitarse a la producción de las películas, perdiendo la distribución. Al mismo tiempo, los artistas, cada vez más célebres, empezaron a rebelarse contra las imposiciones de los estudios. Con esto, el control que los estudios ejercían sobre actores y directores se resquebrajó. Para colmo, Hollywood debió afrontar un nuevo enemigo, la popularización de la televisión. Las series de televisión arrasaron y los noticiarios televisivos reemplazaron a los cinematográficos. Hollywood respondió reforzando los aspectos de los cuales la televisión no podía competir, concretamente la espectacularidad. Así, el género épico experimentó un nuevo auge, con películas como El manto sagrado, Sinué el egipcio o Ben-Hur. Todos ellos se beneficiaron de avances técnicos como la pantalla panorámica. En este periodo, cuando la mayoría de las películas eran idealizadas con las representaciones convencionales de sus protagonistas, los jóvenes querían símbolos nuevos y emocionantes de rebelión. Hollywood respondió a las demandas de la audiencia a finales de 1940 y 1950, vio el surgimiento del antihéroe, con estrellas como los recién llegados James Dean, Paul Newman y Marlon Brando, en sustitución a actores como Tyrone Power, Van Johnson y Robert Taylor, y también aparecieron las actrices Ava Gardner, Kim Novak y Marilyn Monroe, entre otras. Joseph McCarthy constituyó el aspecto más controvertido sucedido durante los mandatos de Eisenhower, a través del Comité de Actividades Antiestadounidense. Por macartismo se conoce una actitud política interna norteamericana consistente en un anticomunismo absoluto, manifestada en la práctica de hacer acusaciones de deslealtad política o subversión, sin evidencias suficientes, o el uso de investigaciones injustas y métodos acusatorios injustos con el propósito de suprimir a la oposición. Se concreta en una real persecución de hombres e instituciones declaradas antinorteamericanas por ser comunistas, confundiendo, en muchos casos, a comunistas con liberales o simplemente progresistas. Juicios, pruebas y testimonios, en muchos casos falseados, dieron al traste con la carrera de un gran número de americanos inocentes. Históricamente, el macartismo representa la culminación de la Guerra Fría en la política interna de Estados Unidos y coincide con los años 1950 a 1954, teniendo al senador republicano Joseph Raymond McCarthy como máximo protagonista y del cual tomará el nombre. McCarthy, nacido en Wisconsin en 1908, en el seno de una familia numerosa, tuvo que dejar los estudios a los 14 años para ayudar a su familia en el campo, pero cuando pudo reanudar las clases en el instituto consiguió graduarse en solo un año, a los 21.